La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. ¿Qué tal, Juanito? ¿Qué tal? ¿Ya? Corriendo. Sí, voy corriendo. Vamos a empezar. Sale, chicos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches tengan todas y todos aquí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, en la capital de nuestro país, la Ciudad de México. Hoy es viernes 15 de enero del 2021, son las 19:01 y vamos a iniciar la conferencia de prensa sobre la actividad epidémica del virus SARS-CoV-2 en nuestro país y el reporte del avance de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Hoy es viernes de semáforo también y también lo presentaremos. Voy a empezar la presentación del informe técnico y esperamos que en algunos minutos llegue el doctor López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, para los siguientes minutos y continuar con la conferencia de prensa. Bien, estamos viendo aquí el escenario nacional, cómo ha avanzado la epidemia de virus SARS-CoV-2, de COVID-19. Aquí hay un artefactito, no sé si se pudiera arreglar, un distractor X. Vemos esta curva epidémica, que es la que todos los días revisamos y presentamos, es la curva epidémica de casos estimados sobre el total de personas que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Actualmente, con esta estimación que, como lo hemos explicado en múltiples ocasiones, se lleva a cabo aplicando la positividad al virus SARS-CoV-2 de los registros de las personas, ya sea que no se les haya tomado una prueba de laboratorio o cuya prueba de laboratorio haya sido rechazada por el laboratorio de acuerdo a los estándares de calidad, se haya derramado, se haya registrado como tomada, pero que nunca hubiera llegado al laboratorio por algún error en el registro de la persona que haya requerido de atención. Actualmente, un total de casos estimados con esta metodología de 1.802.093 personas y con esa misma metodología que aplica la Dirección General de Epidemiología, un total de 1.199.810 personas recuperadas, que decimos aquí todos los días, aunque suene repetitivo, que hay muchos millones más de personas que, ni siquiera se dieron cuenta que tuvieron contacto con el virus y no presentaron ninguna sintomatología
y no representaron ni un riesgo para los demás, sí, sobre todo, sí mantuvieron las medidas básicas de prevención como el lavado de manos, el uso correcto del cubrebocas cubriendo nariz y boca, manteniendo un distanciamiento físico adecuado entre persona y persona de al menos 1,5 metros y sobre todo se quedaron en casa si no tenían ninguna actividad esencial a que salir. Vemos en esta curva epidémica un incremento del 12% con respecto a la semana epidemiológica anterior, de la 52 a la 53 hay un incremento de un 12%. Por ahí hay algunas personas que han interpretado erróneamente este descenso como una falta de aplicación de pruebas. Esa es una interpretación bastante errónea y lo que nos dice es un tanto desconocimiento del Sistema Nacional de Salud. Este descenso es de todos los años. Todos los años. Las personas dejan de asistir a recibir atención de su salud por el periodo en el que estamos viviendo. Es un descenso, es un artefacto de la vigilancia epidemiológica porque las personas, al estar en diferentes días festivos, en vacaciones, dejan de asistir y después se recupera, como lo podemos ver con este incremento. Este incremento es las personas que aquí dejaron de acudir a recibir atención médica y que ahora requieren de esta atención, asisten de nuevo y se recupera la notificación. También puede ser un artefacto por notificación, dado que disminuye también las personas que puedan estar registrando en diferentes unidades de salud, pudiera disminuir dado que es un periodo vacacional, que si alguna persona solicita vacaciones también pues se le pudieron haber otorgado y hay un retraso o puede haber algún retraso en la notificación de todos estos casos. De el 1.802.093 casos estimados que se tienen en este cuadro inferior izquierdo de su pantalla en azul, tenemos un total de casos estimados activos del 6%. Esto lo representa 106.723 personas, que como también lo hemos dicho en múltiples ocasiones a lo largo de las últimas semanas, es un número que ha incrementado día con día, dado que se han diagnosticado más personas con el virus SARS-CoV-2. La tendencia al incremento en el número de casos se nota a partir de la semana 38, 39, 40, que es cuando incrementa la actividad viral, la actividad de virus respiratorios. La siguiente, por favor. La positividad con un incremento también de 2 puntos porcentuales, actualmente se sitúa en el 45% de positividad al virus SARS-CoV-2, es decir, de todos los registros que tenemos que tienen síndrome COVID, que tienen sintomatología de infección respiratoria aguda, ya sea esta leve, moderada o grave, el 45% es positiva a el virus SARS-CoV-2. Esta positividad cambia de un estado a otro, no es la misma positividad, evidentemente, la que se tiene ahorita que veamos el semáforo, la que se tiene en Campeche que la que se tiene en Nuevo León, por poner dos simples ejemplos. De todas las personas que han solicitado atención y que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, son ya más de 4 millones. Son 4.052.143 personas que han sido estudiadas por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica con un estudio de caso
un estudio epidemiológico de caso y a una gran mayoría de estas personas se les ha aplicado una prueba diagnóstica. De estas pruebas diagnósticas tenemos un total de 2.023.489 personas con un resultado negativo al virus SARS-CoV-2 y 1.609.735 casos confirmados que tienen un resultado positivo al virus SARS-CoV-2. La letalidad también con un incremento de 2 puntos porcentuales, se sitúa en el 8% en la semana 53, mientras uno va encontrando más casos, la actividad viral se incrementa, también desafortunadamente el número de personas que fallecen también se va incrementando. Afortunadamente la velocidad con la que crecieron las defunciones en la primera ola que tuvimos de esta epidemia, de esta pandemia en nuestro país, no ha sido la misma velocidad con la que ha crecido actualmente en esta segunda ola el número de defunciones. Sin embargo, ya está incrementando bastante y tenemos ahora un total de 139.022 personas que desafortunadamente han perdido la vida y se ha confirmado que esta defunción tenía un resultado positivo al virus SARS-CoV-2. Todas estas defunciones muy lamentables y pues dolorosas para todas las familias que han sufrido de una pérdida en esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. La siguiente, por favor. Sobre ocupación hospitalaria. Crece la ocupación hospitalaria, así como va creciendo la epidemia en nuestro país. Actualmente tenemos 6 entidades federativas con más del 70% de ocupación hospitalaria sobre camas para atención general, infección respiratoria aguda grave que no requiere de cuidados críticos, que no requiere de un respirador mecánico. Estas 6 entidades federativas con más del 70% son Ciudad de México, que tiene ahorita 90% de ocupación hospitalaria. Esto es muy importante saberlo. Esto va fluctuando, se van dando de alta personas, pero también van llegando más personas y entonces mantener este 90 es grave. Hay que hacer también un esfuerzo como sociedad para intentar mitigar esta epidemia y que la ocupación hospitalaria también vaya disminuyendo. El estado de Hidalgo con 86%, Guanajuato 84%, el Estado de México 83%, Nuevo León 81% y Puebla 76%. Son las 6 entidades federativas que tienen más del 70% de ocupación hospitalaria de camas generales. 10 entidades federativas tienen entre el 50 y el 69% y 16 estados tienen menos del 50% de ocupación. A nivel nacional es una ocupación del 59%, tomando en cuenta el total de camas que se tienen disponibles, que son 31.833. Esta ocupación nacional significa que hay 18.808 camas para atención general de infección respiratoria aguda grave ocupadas en nuestro país. Sobre la ocupación o disponibilidad de camas con un respirador mecánico para atender personas que padecen una infección respiratoria aguda grave y requieren de cuidados críticos. No todas estas camas están dentro de una unidad de cuidados intensivos. La reconversión hospitalaria es esto: ampliar los servicios de cuidados críticos fuera de la unidad de terapia intensiva y también incrementar el número de camas generales, derivando algunos procedimientos que pueden ser derivados en el tiempo, valga la redundancia.
Sobre la disponibilidad de camas con respirador mecánico, tenemos 3 estados, 3 entidades federativas que tienen más del 70% de sus respiradores mecánicos ocupados. Son la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León. Ciudad de México tiene una ocupación de 86% de sus respiradores mecánicos, el Estado de México 82% y Nuevo León 71%. 4 entidades federativas tienen esta media de entre el 50 y el 69%, que ya están pensando estos estados de Baja California, Hidalgo, Tlaxcala y Aguascalientes, si es que su actividad está incrementando, ya están en la reconversión, en incrementar esta capacidad para evitar las saturaciones de más del 70%. 25 entidades federativas tienen menos del 50% de la ocupación de camas con disponibilidad de un respirador mecánico. Todo esto en total es una ocupación del 51% a nivel nacional. De las 10.085 camas y respiradores mecánicos que se tienen disponibles, están ocupadas 5.174 con personas que padecen infección respiratoria aguda grave y requieren de cuidados intensivos. Sobre el semáforo de riesgo epidémico, si la epidemia está caminando, si la epidemia está creciendo, el número de entidades federativas que incrementan su riesgo también va a crecer. Actualmente tenemos 10 entidades federativas en rojo, 19 en naranja, 2 en amarillo y 1 en verde. En verde se mantiene el estado de Campeche y tenemos una zona de estados en rojo en el centro de la República, centro y occidente, y también Coahuila y Nuevo León, que están en rojo actualmente. De los que están en naranja, hay 10 entidades federativas también, si no me equivoco, no, bastante más, que dentro del naranja, que tiene un rango de 16 a 32, están más pegados al rojo que más pegados al amarillo. Esto quiere decir que son las que tienen un mayor puntaje dentro del naranja y pueden ser por 2 razones. O acaban de disminuir su riesgo, como puede ser el estado de Baja California, o están incrementando su riesgo y se pueden acercar al nivel máximo de riesgo epidémico representado por el color rojo. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Continuamos nuestra conferencia de prensa diaria sobre COVID-19 en el Palacio Nacional de México. Son las 19:16. Vámonos a la vacunación. Vamos a comentar lo que se ha logrado hasta el momento y lo que se logró específicamente hoy. 59.015 dosis fueron las administradas el día de hoy hasta las 16 horas. Hasta las 16 horas ya se tenían hoy 15 de enero 59.015 dosis aplicadas. Vamos a revisar el progreso que se ha tenido desde el 24 de diciembre, cuando empezó este programa especial de vacunación. Hemos tenido estas cantidades de aquí, no me detengo en ninguna en particular. Tuvimos ya el cambio grande del periodo de calibración al periodo de expansión del programa especial de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, causante de COVID, y pasamos a 136.716, al día siguiente 121.514 y hoy 59.015. Advierto, ya lo hemos comentado, que estos números pueden recibir actualizaciones en la medida en que, igual que las curvas epidémicas, los informes proceden, por un lado, de la plataforma informática específicamente diseñada para este programa, pero en el sitio, en los puntos de vacunación, también estamos registrando a algunos colegas en este momento, trabajadores y trabajadoras de la salud, que pudieran no estar registrados en la plataforma por alguna omisión, algún retraso de su incorporación a los padrones de vacunación. Pero es completamente válido si son acreditados por los
hospitales, por los directivos de los hospitales, que en el momento se registren y quedan documentados con un acta de hechos que la Brigada Correcaminos está encomendada de hacer. Toda esta documentación, para futura referencia, estará siempre disponible y será información pública, por supuesto. La siguiente. Aquí se ve cómo cambia la velocidad y notarán cómo en cada tarde mostramos esta inclinación de la curva de vacunación. Esta no es una curva epidémica, es una curva de protección, y veremos que se inclina. Esto quiere decir que al momento del corte de las 16 horas hay una menor cantidad de vacunas con respecto a las que finalmente terminen poniéndose cerca de las 21 horas, 9 de la noche, en que cierran las unidades de vacunación. Así ocurrió ayer, se veía esta inclinación que hoy ha sido rectificada, puesto que se incorporó la información entre las 16 y las 21 horas. Lo importante es que ya llevamos 415.417 vacunas aplicadas. La siguiente, por favor. ¿Cómo se distribuyen? Ya empezamos a poner las segundas dosis. Recordar que el esquema de vacunación de la vacuna de Pfizer-BioNTech incluye 2 dosis. La dosis inicial y 21 días después ya se pone la segunda dosis. 1.958 personas fueron vacunadas hoy en segunda dosis, y aquí se completarán las 2.975 que fueron vacunadas el 24 de diciembre de 2020. Esto es ya esquema completo, y tenemos como medio esquema, o el componente inicial del esquema, 413.459, para ese total de 415.417. Un recordatorio importante a las personas que han sido vacunadas. En este momento estamos vacunando solamente al personal de salud, personal de primera línea, personal que está trabajando en las unidades COVID. En estas unidades COVID no solamente participan enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, participan 11 categorías laborales de personal que cumplen funciones muy importantes. Algunas han sido consideradas funciones auxiliares o funciones de apoyo. Consideramos que es imprescindible verlas como actividades muy sustantivas del cuidado clínico de las personas. El segundo elemento es la vacuna puede tardar en promedio 15 días, en algunos casos hasta 21 días, es decir, 3 semanas, en lograr desarrollar la respuesta inmune. Hoy se pone la vacuna y la persona empieza a tener una reacción de respuesta del sistema inmune, empiezan a multiplicarse los glóbulos blancos, empiezan a fabricarse anticuerpos, empiezan a distinguirse los distintos grupos de glóbulos blancos, y finalmente se fabrican o se expanden las células de memoria, las células B de los linfocitos tipo B. Y esto ya queda como la reserva de la memoria inmunológica que posteriormente protege. Generalmente para esta vacuna hay en promedio 80% de eficacia con la primera dosis, y al recibir la segunda dosis la eficacia sube a más de 90%. Pero no hay que confiarse durante el periodo de 15 o hasta 21 días después de la vacunación. En todo momento, colegos del sistema de salud mantengan el uso de las medidas de protección personal, en especial en el campo clínico, y sobre todo el personal que realiza procedimientos de intervención en la vía respiratoria. La toma de muestras para el diagnóstico en nuestras compañeras y compañeros que trabajan en las unidades de laboratorio, así como el personal médico que intuba a las personas enfermas de COVID-19. Y de todos modos, una vez que alcancen la máxima protección que confiere la vacuna, será conveniente en el campo clínico seguir utilizando las medidas de protección personal. Los gogles, las caretas, los cubrebocas, donde corresponde, cubrebocas de alta eficiencia, etcétera, etcétera. La siguiente. Y aquí el progreso por entidad federativa. Seguramente recordarán cómo iniciamos con un promedio de 25%, pasamos a un promedio de 50%, y hoy tenemos promedios por arriba del 70%, está alrededor de 72%. Y aquí se ve entidad por entidad quién ha tenido ya un uso más completo de los paquetes. En este momento es Quintana Roo quien
se está ya acabando la dotación de lo que ha llegado hasta ahorita. Eso es muy alentador. Insisto, lo hemos dicho, esta tabla comparativa simplemente tiene el propósito de ir mostrando el progreso, pero nadie vaya a interpretar que esto es una competencia entre entidades federativas. Cada entidad federativa tiene distintas realidades, distinto número de unidades de atención para pacientes con COVID, distintas realidades poblacionales, físicas, etcétera, etcétera. Pero es muy alentador el trabajo excelente que están haciendo los colegas en los estados. La siguiente. Finalmente tenemos la distribución por paquete. De estos ya están superados, solo los ponemos como recordatorio, los paquetes iniciales que se utilizaron en el proceso de calibración y el paquete más reciente que llegó el 12 de enero y empezó a usarse inmediatamente. Al día siguiente que llegó, se empezó a utilizar porque el mismo día que llegó el paquete se distribuyó en las 32 entidades federativas. Arrancamos con un 25%, 50%, en este momento 70%, y si continuamos a este ritmo, que es el ritmo planeado, estaremos terminando posiblemente mañana sábado por la tarde, quizás si hubiera alguna dificultad logística, podría terminarse del todo el domingo, pero llegaremos terminando la semana completando el esquema. Y el siguiente paquete llegará el próximo martes. Todos los martes vamos a estar teniendo envíos de la vacuna de Pfizer. Me parece que esta es la última, queda una más, los ESAVIS. Estaremos informando siempre de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización, conocidos como ESAVIS. Estos no sorprendan, no debe sorprender, no debe ser un motivo de preocupación, estarán subiendo el número. Espero que no empiecen a aparecer noticias de ya cifra récord de ESAVIS. Entiéndase por favor el contexto y no se tenga la vergüenza de dar una noticia confusa, falsa o completamente distorsionada. En la medida en que haya más personas que se vacunan, habrá más personas que tengan alguno de los síntomas que son clasificados como eventos supuestamente asociados a vacunación. La gran mayoría son no graves, 97%. ¿Qué quiere decir no graves? Dolor en el sitio de infección, en el sitio de inyección, siempre tengo el lapsus de decir infección porque pienso en el COVID-19, en el sitio de inyección, o fiebre, o dolor de cabeza, o náusea, o mareo, o síntomas menores. Y estos se quitan generalmente en un periodo de 2-3 días y desaparecen sin intervención alguna. Ahora, ciertamente hay algunos que requieren una atención específica, los que son graves. Y estos ESAVIS graves son clasificados de acuerdo a lo que les va ocurriendo a las personas, porque la primera prioridad es atenderlas, cuidarlas y ayudarles a resolver el problema. Pero el segundo elemento importantísimo es la información que esos eventos producen, la información que se deriva de esos eventos para poder conocer cómo se comporta en la población esta misma vacuna. Esto es parte de la farmacovigilancia, la vigilancia continua que se tiene que hacer con todo producto farmacéutico, especialmente estos productos, las vacunas contra COVID, que en México y en cualquier otra parte del mundo han sido autorizados en una condición de uso en emergencias. Esto no hay que perderlo de vista. Aquí se ve una distribución, como ya tenemos algunos de estos eventos, 21, se puede hacer una estadística inicial, han ocurrido con una edad promedio de 38 años y hay un intervalo de 28 a 64, la mayoría han sido mujeres, 19 de los 21, ¿por qué? No hay una explicación todavía en este momento, es muy poca información como para hacer una inferencia estadística o epidemiológica o clínica sobre el particular, pero iremos viendo y contribuyendo con esta información. En este momento tenemos todavía hospitalizadas a 8 personas, han sido dadas de alta 13 personas. Y las entidades federativas donde han ocurrido son diversas: Guanajuato 1, Hidalgo 1, Chihuahua 2, Estado de México 2, Oaxaca 2, Yucatán 2, Ciudad de México 4, Coahuila 7. Esta estadística también será relevante porque está asociada a los lotes de vacunación. En este momento no hay ninguna asociación de un lote en particular como mayormente causante de alguna de estas ESAVIS
que han sido de importancia. Muy bien, pues vamos a pasar a la sección 2, la sección de preguntas y comentarios, y vamos a darle la palabra a Juan Hernández de Grupo Cantón, Periódico Basta. Gracias, muy buenas noches, doctor Juan Hernández del Periódico Basta, de Grupo Cantón. Rápidamente, nada más si nos puede repetir, por favor, los estados que están catalogados en rojo, amarillo, bueno, para poder hacer el registro. Y segundo, referente precisamente a estas reacciones adversas de las vacunas, ustedes han, se ha hecho la recomendación que las personas que tienen un alto índice de alergia no se vacunen. Pero entonces, con ellos, ¿qué se puede hacer precisamente para que puedan recibir la vacuna? O sea, ¿hay otra propuesta que no sea, por ejemplo, Pfizer u otra, digamos, alternativa para ellos? Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Yo le hablo ahorita de vacunas. De la semáforo le hablará nuestro semaforista. Muchas gracias, doctor, gracias por la pregunta. Los más fáciles, empezamos del menor riesgo al mayor riesgo, ¿no? Tenemos Campeche en verde, Chiapas y Chihuahua en amarillo, y me voy a brincar para darles los 10 rojos. Son Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Los 19 restantes están en naranja. Gracias, doctor Cortés. Y respecto a la vacuna, efectivamente la alergia grave puede ser una contraindicación. Médicamente hablamos de contraindicaciones relativas, aquellas que deben ser consideradas como un elemento de riesgo y requieren una vigilancia particular, pero no impiden del todo el utilizar el producto. Y las contraindicaciones absolutas es donde no se puede utilizar el producto en alguna condición de salud o demográfica o de otro tipo. ¿Qué se puede hacer con personas que tienen antecedentes de alergia grave? Se recomienda no vacunarlas con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Por esa razón es importante que al momento de la vacunación, y esto es lo que se está preguntando al momento, que no olviden que tienen antecedente de alergia grave. Ahora, es muy distinto la alergia grave que la alergia no grave. La alergia grave en general es una condición que altera significativamente la estabilidad del funcionamiento del cuerpo, la estabilidad fisiológica. Por ejemplo, alguien que presenta hinchazón, edema, como conocemos médicamente, esto se inflama la vía respiratoria y tiene dificultad para respirar, alguien que tiene un estado de choque y se le disminuye la presión arterial, alguien que tiene convulsiones. Ese es el tipo de manifestaciones de una alergia grave. Alergias leves pueden ser lesiones en la piel de duración limitada, incluso cierto edema, por ejemplo, en los labios y otras, comezón en la piel. Ese es el tipo de manifestaciones de una alergia leve. ¿Qué se puede hacer si entonces no se puede vacunar con esta vacuna? No se debe vacunar con esta vacuna. Se debe esperar entonces a otra vacuna. De las demás vacunas, hasta el momento la información que se conoce no tienen esta restricción, específicamente la vacuna de AstraZeneca, a la que ya en México y en muchos otros países se le dio registro de autorización de uso de emergencia, no tienen esta restricción y hay que ir esperando. O sea, es desafortunado, por supuesto uno quisiera tener una solución. Cuando existen alergias, existen a veces, de acuerdo al criterio médico individual, entendiendo a profundidad la condición de salud de una persona, que es evaluada por una persona médica, se puede considerar el realizar una intervención de desensibilización. No detallaré, es una intervención médica que no viene al caso comentar en detalle, pero se puede tratar de hacer un proceso de desensibilización para usar. Cuando no hay una alternativa plausible o cuando hay un riesgo inminente en la estabilidad de la persona, que no es el caso evidentemente de la vacunación, una intervención preventiva. Muchas gracias. Arturo Contreras, pie de página.
Buenas noches, Arturo Contreras, de Pie Página. Una duda sobre el plan de vacunación, sobre la efectividad epidemiológica de vacunar poblaciones lejanas primero, a donde hay como mayor carga epidémica, según uno podría entender, en las ciudades, ¿no? O sea, saber si vacunar primero a las personas que están, a los adultos mayores que están en comunidades lejanas, ayuda más a contener las defunciones, o esto más bien es atribuible a que en esas regiones tan lejanas los accesos de salud son más escasos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería una primera. Y ayer nos dimos una vuelta por varias funerarias y por varios crematorios de la ciudad, sobre todo los que están alrededor del Hospital General, y nos estaban diciendo que hay hasta 4 o 5 días de esperas para cremar cadáveres, ¿no? Entonces, en los lineamientos de manejo de cadáveres de COVID-19, al final dice que ante un aumento súbito de la necesidad de servicios financieros, se pensaría en algo. Entonces, quiero saber si se tiene pensado en algo o si se va a dejar que las propias funerarias, que los propios servicios fúnebres tomen esta responsabilidad o tomen esta iniciativa. Muchas gracias por las preguntas, Arturo. Sobre la primera, hoy aprovecho para platicarles que hoy tuvimos una nueva reunión, estas son periódicas, con la CONAGO, con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Asistieron todos los gobernadores y la gobernadora de Sonora, y aunque no pudo estar personalmente la jefa de gobierno porque tenía un elemento importantísimo que resolver, participó el licenciado Suárez del Real, su secretario de gobierno. En fin, estuvieron representadas las entidades federativas. La conversación, como siempre, fue muy constructiva, muy amigable y muy abierta, en el sentido de un diálogo circular entre los gobiernos estatales y el gobierno de México. La sesión estuvo organizada, como siempre, por la secretaria de Gobernación, la doctora Sánchez Cordero, y en este caso también conducida o co-conducida por el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. Participó también el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Y entre los temas que se trataron fue precisamente la vacunación. Y uno de los planteamientos que se conversó al respecto fue este diseño del plan en términos territoriales. Se han definido 3 áreas, 3 zonas geográficas, ya lo hemos comentado también esto aquí. La primera zona es las zonas rurales dispersas, la segunda zona son las zonas conurbadas y de las urbes, las ciudades de pequeño y mediano tamaño, y la tercera son las zonas metropolitanas. El grupo técnico asesor de vacunación, este grupo del que hemos hablado también en múltiples ocasiones, que es un grupo conformado por científicas y científicos y especialistas en distintos campos de la salud, ha estado trabajando por muchas semanas, no solamente con la propuesta inicial que derivó en el documento rector de la Política Nacional de Vacunación contra SARS-CoV-2 que presentamos el 8 de diciembre y que está público de manera inmediata ese mismo día. Por favor, quien tenga interés, vaya a coronavirus.gov.mx, ese y todos los documentos están públicos. Y después ha continuado trabajando en hacer diversos subanálisis para hacer propuestas específicas sobre esto, por ejemplo, la distribución territorial, o para incorporar nuevo conocimiento y nuevas recomendaciones que provienen de la experiencia de otros países o de los organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial y Panamericanas de la Salud. Por cierto, esto también lo hemos dicho, este grupo está encabezado por la doctora Celia Alpuche Aranda, quien es la directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es una muy prominente académica, pediatra, infectóloga, maestra y doctora en ciencias. Y participan en el grupo otros 21 colegas muy conocedores de otros campos, pero quiero destacar, no por menospreciar a quien habitualmente no menciono, pero sí por destacar la robustez intelectual que tenemos en ese grupo. Participa el doctor Alejandro Cravioto Quintana. El doctor Cravioto Quintana es también un infectólogo pediatra,
doctor y maestro en ciencias, especialista en vacunas desde hace muchos años. Fue director del Centro de Investigación en Enfermedades Diarreicas de la Organización Mundial de la Salud, que está en Bangladesh, durante 10 años. Fue director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y es en este momento el presidente del Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces no podríamos estar en mejor conexión con las recomendaciones internacionales. Participa también nuestro propio doctor José Ignacio Santos Preciado, quien es actualmente el secretario del Consejo de Salubridad General, infectólogo, pediatra, fue también doctor en ciencias, fue director del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, fue director del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, fue el creador del Programa de Vacunación Universal de México y es asesor, ha sido por mucho tiempo miembro del Grupo Asesor Estratégico de la Organización Mundial de la Salud y ahora ya además está en el Grupo Técnico Asesor de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, más conectados no podríamos estar. Y otros colegas que los iré mencionando para no cometer ninguna descortesía al omitir sus nombres. Es más, la próxima vez, el lunes, traigo sus nombres y los ponemos aquí. Pero regresando a la pregunta, uno de los análisis que están haciendo, ya hicieron un primer segmento y están haciendo otros, es precisamente para responder esta pregunta. ¿Cuál es la distribución geográfica óptima de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID cuando se tiene tal incertidumbre sobre la fabricación de este producto biológico? Y aquí destaco, para que nadie se le olvide, en el mundo entero, la restricción más importante para tener vacunas es la fabricación de vacunas. En la medida en que no se fabriquen, no hay vacunas. No es culpa de nadie, es simplemente la realidad. Las vacunas tienen un tiempo de fabricación. Y los países que hemos tenido la oportunidad de anticiparnos para tener un acceso muy temprano a vacunas, como fue el caso de México, de todos modos estamos sujetos a que se fabriquen y se entreguen. Esto pone unas condiciones peculiares porque la velocidad de uso de las vacunas depende de este factor externo, no depende del factor interno. En México no tenemos, hasta el momento, restricciones para ponerlas. En cuanto llegan, se ponen inmediatamente. Y lo importante es que está hasta cierto punto indeterminado la velocidad a la que llegarán. Ahora, ¿qué implica eso? Si se ponen vacunas en las poblaciones que en este momento enfrentan la mayor intensidad de la epidemia, se pondrían en las zonas urbanas, sobre todo las metrópolis, la Ciudad de México, por ejemplo. Pero en estos territorios va a ser mucho más lento la cobertura de vacunación, porque la meta es grande, hay más población, comparado con lo que hay que cubrir en ciudades intermedias en tamaño o las zonas rurales. Entonces, cada día de trabajo en las zonas urbanas es un día de rezago en las zonas rurales. Desde luego pasa lo contrario si lo hacemos al revés. Vamos y vacunamos en la zona rural, cada día de retraso o de rezago o de espera es un día que tienen que esperar las personas en las zonas urbanas. Pero en las zonas rurales se avanza mucho más rápido, a pesar de que la logística es compleja, porque están más apartadas, las vías de comunicación son más limitadas. El operativo fue diseñado para tener una intervención aguda, inmediata. Y estimamos que en una semana vamos a cubrir toda esa extensa región rural, dispersa, en donde residen 3 millones de adultos mayores. Entonces, en una semana dejamos protegida la zona rural y nos desplazamos hacia las zonas urbanas, intermedias y grandes. El detalle fino de qué tamaño de ciudad es la que empieza, si la más grande, que sería la Ciudad de México indiscutiblemente, o las intermedias,
todavía es motivo de precisamente este tipo de análisis. Pero por ahí va la lógica científica de esto, y esto se está discutiendo también en otras partes del mundo para tomar las decisiones más convenientes que optimicen la protección de las personas. Muchas gracias. Funerarias. En las funerarias, la pregunta es sumamente válida. En las ciudades o estados en donde ha aumentado la mortalidad, en la medida en que aumentan los contagios, aumentan las hospitalizaciones, se ha llegado a momentos importantes de efectivamente saturación de la infraestructura funeraria en México. Recordar, esto lo dijimos muy al inicio de la epidemia, quizá hay personas que no lo saben o ya lo olvidaron, los servicios funerarios en México de por sí son escasos y no son un bien público a cargo del gobierno. Indiscutiblemente son un bien público en la medida en que sirven a una función pública, pero son privados en su enorme mayoría. Las instituciones de salud y seguridad social nacionales como el ISSSTE, como el Seguro Social, tienen servicios funerarios, pero son la minoría. La enorme mayoría son servicios privados. Y la mayoría de esos servicios privados son pequeñas casas funerarias. No son grandes corporaciones funerarias, hay 2 o 3 o 4 en el país o en algunas regiones, pero en su mayoría son muy chiquitas. Y esto hace un elemento de restricción importante, que obviamente sujeto a un estrés tan grande como lo que representa una pandemia de esta dimensión, hace que puedan saturarse. En previsión a ello, desde la fase de preparación, estamos hablando de enero, cuando empezó la preparación para el operativo, se estableció un grupo técnico que por un lado hizo la guía para el manejo de cadáveres y por otro lado hay un grupo operativo en el que participan colegas de la Secretaría de Gobernación que están facilitando precisamente vencer estos retos que enfrentan las funerarias pequeñas. Puede ocurrir definitivamente que empiece a haber en algunos momentos, como ocurrió ya en otras entidades federativas, ahora está ocurriendo en el Valle de México. Pero hay un grupo que se dedica a eso, fue previsto desde el inicio. Vamos a pasar a usted, por favor, adelante. Buenas noches, doctor. Iris Velázquez, del periódico Reforma. Preguntarles, ¿nos puede detallar un poco acerca del reporte que le han pasado los estados sobre la red de frío para saber pues cuáles son los retos a los que se enfrentan pues ahora para vacunar a adultos mayores? ¿Qué tanta inversión? ¿Cuál es la situación, doctor? Gracias. Gracias. Qué bueno que lo pregunta también, es una pregunta muy relevante porque semejante a los servicios funerarios, la red de frío, vamos a comentar para referencia de todo el mundo, la red de frío se refiere a el conjunto de unidades de refrigeración que se usan para un propósito. Hay una red de frío, por ejemplo, para el abastecimiento de alimentos, pero esta es una red de frío para las vacunas, para el Programa Nacional de Vacunación. Hay refrigeradores que son cuartos de varios metros cúbicos, hay otros que son más pequeñitos, hasta que llegan a ser un pequeño refrigerador análogo a los que se usan en las casas que están en las unidades de salud. Estos recursos son parte de la propiedad pública, mayormente de los estados. No olvidar que desde 1997 la Secretaría de Salud se descentralizó y hoy la mayoría de las unidades de salud están en manos de los estados, son propiedad de los gobiernos de los estados. Y consecuentemente la red de frío también en su mayoría es de propiedad estatal. De hecho, las instituciones nacionales tienen algunas unidades de red de frío, pero son fundamentalmente de los estados. Desde hace muchos años, y muchos estamos hablando quizá de unos 15 o 20, no ha habido una inversión suficiente en la expansión y mantenimiento de la red de frío. Ha existido, definitivamente ha existido, y hay periodos en donde se logra conseguir presupuesto adicional y se hace una inversión en renovar las cámaras, sobre todo las que son de gran tamaño. En algún momento se establecieron los llamados centros de vacunología, no funcionan del todo
y los que se establecieron, algunos nunca llegaron a funcionar completamente, otros funcionan muy bien. Pongo como ejemplo los de Quintana Roo. Quintana Roo ha cuidado muy bien sus centros de vacunología y actualmente les da un uso muy eficiente. ¿Cuál es la consecuencia de una falta de inversión en este tipo de infraestructura por años, por décadas? La misma que tiene la falta de inversión en hospitales, la falta de inversión en contratación y formación de personal, falta de renovación de equipos diagnósticos y terapéuticos. Lo que venimos diciendo desde que empezó el periodo de gobierno, 2 años antes del COVID, tenemos un sistema de salud que por años, por décadas, fue abandonado y no fue desarrollado apropiadamente. Para darles un dato, desde el año 2015, en el Consejo Nacional de Salud se estableció un acuerdo para el seguimiento de esta red de frío y sigue abierto el acuerdo porque seguimos careciendo de una información sustantiva sobre esto. En la más reciente sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, hace un par de días, pedimos nuevamente información al respecto y esperamos que ahora en el contexto de COVID-19 y el programa de vacunación logremos tener una participación muy entusiasta de todos a quienes corresponde informar sobre esta red y en su momento podamos irla reparando y expandiendo. No es barato, pero ahí vamos. Muchas gracias. Por favor, Liliana Noble de Pulso Saludable, nos quedan 10 minutos. Falta Carlos Avaroa. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, quisiera saber si nos pudiera ayudar invitando al doctor Cravioto. Sé que vive en Puerto Vallarta, creo. Entonces, no sé si haya posibilidad a través del Zoom, a lo mejor estaría interesante que nos platicara un poquito, si no es mucho el atrevimiento. Y también quisiera saber si hay documentación, he buscado algunos documentos, me gusta mucho leer estos estudios que se hacen en las revistas médicas y no he encontrado mucha información sobre si hay secuelas ya identificadas de los pacientes que han sufrido por periodos largos intubación y después tengan crisis de ansiedad, depresión post-COVID. No sé si exista al respecto algo de información y si no la pueda compartir. Y doctor Cortés, ahora que empieza la vacunación en la población en general, ¿han pensado en hacer infografías o ilustraciones para poder ayudar a la población con dudas tan puntuales como si tengo alergia, si tengo obesidad, si tengo autismo, si es un niño Down, etcétera? Gracias. Yo contesto rápido las primeras y le pasamos precisamente a quien es responsable del programa de comunicación de riesgos, que es el doctor Ricardo Cortés. Sí, con mucho gusto le podemos decir al doctor Cravioto, ojalá que acepte nuestra invitación. Y sobre lo segundo, sí hay mucha literatura científica en general, no específica sobre COVID-19 todavía, pero la situación es semejante a la de otras enfermedades que requieren una atención prolongada intrahospitalaria. Hay diversas consecuencias en la salud mental, en la salud emocional. Vamos a invitar a nuestro equipo de psiquiatría, Juan Manuel Quijada, Lorena Rodríguez Bores, Gadi Sabiki, etcétera. Por favor. Gracias, doctor. Sobre información, comunicación de riesgos a las personas, efectivamente estamos preparando infografías, que es la vacunación, desde cuestiones básicas hasta las cuestiones específicas, sobre todo hablando que estamos teniendo ahorita una vacuna muy especial, ¿no? Requiere ultracongelación, es tecnología súper innovadora con RNA mensajero, etcétera, para que también la gente tenga a su disposición información útil, digerible, para que todos la podamos entender. Y también se está desarrollando ya probablemente la siguiente semana o en un máximo de un par de semanas tendremos listo un sitio específico sobre la vacunación, en donde estará toda la información para no saturar más de información lo que es coronavirus.gov.mx. Habrá un sitio específico. La vacunación y las vacunas en general tienen suficiente información como para tener un sitio específico, y así es como lo estamos diseñando. Gracias, doctor Cortés. Carlos, ahora 1+1, por favor, para concluir. Gracias, doctor.
Buenas noches, doctor Gatell. Buenas noches, doctor Ricardo Cortés. Una pregunta nada más. Primero, qué bueno, es sorprendente cómo se ha aplicado la vacunación. Se ha avanzado muchísimo. Felicidades en ese sentido. Pero la segunda es, doctor, una vez que se termine la vacunación al sector salud, cuando se empiece a vacunar hacia la población en general, primero, tercera edad y como bien es estratificado, ¿cuál va a ser el mecanismo? Por ejemplo, hay estados muy grandes. El Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México está muy concentrada, pero hay estados que no lo están. Y no vamos a ir lejos. Estado de México. El Estado de México es muy extenso. Tiene 127 municipios. ¿Cuál sería el mecanismo que se ha diseñado de parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para, por ejemplo, atender estados tan grandes como el Estado de México u otros, que su población es extensa, más que intensa, es extensa, tiene muchos municipios, será por regiones? ¿Cuál sería el mecanismo? El operativo Correcaminos. El operativo, así es. Precisamente por eso es que estamos funcionando con el operativo Correcaminos. Qué bueno que hace esta pregunta, Carlos. Hoy fue tema también de conversación con los gobernadores y la gobernadora y el equipo de la jefa de gobierno. Lo fue también en la reciente sesión del Consejo Nacional de Salud. El Programa Nacional de Vacunación es el responsable de las vacunas de uso rutinario. Tenemos 14 vacunas, 14 biológicos que se utilizan para la protección mayormente de la infancia, aunque hay algunas vacunas que se usan en la edad adulta, como la de influenza, como la de neumococo. Y opera en condiciones rutinarias. Generalmente la infraestructura utilizada son las unidades de salud. Tenemos en ese sentido 3 tipos de instalación en las que se vacuna en condiciones rutinarias. Son las unidades de salud, mayormente las de primer nivel de atención, los centros de salud, las unidades médicas rurales, las unidades de medicina familiar. Tenemos un segundo tipo que son puestos de vacunación fuera de las unidades de salud, pero relativamente fijos. Estos se utilizan en las Jornadas Nacionales de Salud Pública, antiguamente llamadas Semanas Nacionales de Salud y más anteriormente llamadas Semanas Nacionales de Vacunación. Duran pocos días, se ponen, se quitan, son instalaciones temporales. ¿Qué instalaciones son? Escuelas, plazas públicas, oficinas públicas, etcétera. Hay una tercera clase de puestos de vacunación que son los itinerantes, no es un puesto fijo. Una brigada de vacunación toma el transporte y se va 4 horas en un camino de terracería hasta que llega a una pequeña ranchería, se baja, vacuna a los que tienen que vacunar, empaca todo y se va. Aún en estas condiciones, el aparato del programa de vacunación universal sería insuficiente para un operativo de esta naturaleza. Para que se den una idea, en los momentos de mayor actividad del Programa Nacional de Vacunación, nunca se ha superado 8 a 10 millones de dosis aplicadas de una vacuna. Por ejemplo, cuando tuvimos en los años 89-90 un enorme brote de sarampión con más de 60,000 casos y 6,000 defunciones, 1989-90, se implementó un operativo especial de recuperación de coberturas vacunales. Y se llegó en ese tiempo, dado el tamaño de la población, a no más de 5 o 7 millones de personas vacunadas. Aquí estamos hablando de 126 millones de personas, potencialmente, todas, absolutamente todas. Y eso no se puede hacer solamente con el personal de salud y solamente con las instalaciones de salud, aún con estas estaciones itinerantes. Por eso el operativo Correcaminos echa mano de todo el aparato del Gobierno de México y en esencia de todo el Estado Nacional para poder vacunar lo más rápidamente posible. En este momento, como he dicho y les seguiré recordando, la restricción es la producción de vacunas, no la capacidad del Gobierno de México para ponerlas, para utilizarlas en las poblaciones en que se requiere. En las zonas rurales dispersas, efectivamente, es donde existe el mayor reto en términos del desplazamiento territorial. Estamos hablando de que hay comunidades que están a 14 horas de recorrido en un transporte, a lo mejor animal, incluso tomar un caballo, un burro y lanzarse a la sierra a ir a vacunar.
Pero tenemos esta infraestructura que son los centros integradores. Como explicó el presidente hace un par de días, los centros integradores del bienestar no son edificios, no son instalaciones físicas, son colectividades, son asambleas populares que permiten la toma de decisiones y la vinculación social, particularmente en el medio rural. Hay más de 10,000 centros integradores. A lo largo de estos 2 años han estado trabajando afanosamente nuestros colegas de la Secretaría del Bienestar, precisamente con los programas de bienestar del Gobierno de México, para llevar a cada rincón del país estos programas de bienestar. Uno de los más emblemáticos y de mayor cobertura es el programa de asistencia económica a los adultos mayores, de transferencias financieras a las personas adultas mayores, y esto es lo que hoy nos permite tener este despliegue territorial tan efectivo y tan eficiente. Entonces, esto es lo que estaremos haciendo. Recordar que la Brigada Correcaminos tiene una composición mixta, hay personas que representan justamente esa infraestructura y servicios humanos del bienestar, hay personal de salud, no debe haber duda alguna, las brigadas de vacunación Correcaminos tienen personal de salud, quien vacuna es personal de salud y el resto de la brigada ayuda a vincular. Y hay también las Fuerzas Armadas, Sedena, Marina y la Guardia Nacional, que ayudan por un lado a resguardar el operativo, a resguardar el producto, a resguardar a las personas que participan en el operativo y a las personas que se vacunan, y también ayudan al proceso de vacunación porque en las instituciones militares hay personal de salud. Entonces, esa es precisamente la explicación de por qué hacer un operativo especial. Dicho sea de paso, este operativo especial no forma parte del programa de vacunación universal. Por ahí ya he leído algunas opiniones de personas que hablan de las estructuras de asesoría del programa de vacunación universal. Este es un programa especial, no está incorporado al programa de vacunación universal, por una condición especial de emergencia. Este programa especial forma parte de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, que es por definición extraordinaria. Muchas gracias, son las 20 horas, seguimos con la epidemia, seguimos vacunando, seguimos protegiendo por el momento a las personas trabajadoras de la salud y pronto, cuando completemos esto durante el mes de enero, pasaremos a proteger a las personas adultas mayores de todo el territorio nacional. Muchas gracias. Buenas noches. La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico. Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias, guarda sana distancia. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.